Nerea, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, además de morenísima y guapísima? Tengo, Laura, el sistema nervioso como si lo tuviera flotando en un tarrito de miel caliente, ¿sabes? En un tarrito de After Sun. Estoy feliz, relajadísima, encantada. ¿Qué es lo que más te relaja del verano? ¿Qué has conseguido o qué has encontrado para que te haya pasado eso? Pues yo tengo muchísima facilidad para relajarme, la verdad, para engancharme en una rutina en la que no tengo que trabajar. Muchísima facilidad. O sea, yo el segundo día de vacaciones ya no recuerdo una vida anterior, no sé cómo me ganaba la vida. Aunque sean 3 días de vacaciones, me olvido. Hago eso que la gente llama desconectar, ¿no? Pues lo contrario, realmente estás como conectada a las cosas importantes. Nada, intentar no... ¿Mirar el móvil? Intentar no mirar el móvil, sí. Intentar no estar... O bueno, mirarlo porque hay que estar un poco en el mundo y hay que estar informada, pero intentar ser un poco menos partícipe de la conversación, que eso es lo que es bastante estresante. Y ser más partícipe de la conversación analógica en mi caso, con mis amigas, con mis hermanas y con mi mujer, que es con quien veraneo en un pueblo de la provincia de Almería, que no digo cuál es porque se gentrifica todo. Oye, vamos a arrancar ya este cine de verano, pero antes quería compartir contigo la historia de una plataforma que han creado en Córdoba para proteger los cines de verano. Quieren declararlos bien de interés cultural y los vecinos, actores y demás están pidiendo al ayuntamiento que por favor proteja estos espacios. ¿Qué te parece? Maravilloso, maravilloso. Todo lo que sea proteger espacios, comunitarios en los que la gente se junte, se vea las caras, se roce y haga además una actividad cultural, todo el mundo junto mirando hacia el mismo sitio. Siempre bien, siempre hay que empujar hacia ese lado y vamos, todo mi apoyo, lo que necesiten aquí estoy, mi cara, mis redes, lo que quieran, porque de verdad que he disfrutado mucho en mi vida en los cines de verano y no me daría pena de verdad que la gente que es pequeñita, los niños y las niñas no tengan la oportunidad de incorporar eso a sus recuerdos. Por todo esto también tenemos nosotros este cine de verano que hemos creado este verano, nunca mejor dicho. ¿Qué película nos traes hoy? Guardianes de la Galaxia. Traigo Guardianes de la Galaxia. La primera entrega es una trilogía, esta primera es de 2014, pero bueno, voy a hablar un poco de toda la trilogía porque es una trilogía bastante interesante y bastante sorprendente. Venga. Estoy segura de que la gente que no le encante el universo Marvel o que crea que no le gustan esos mundos de superhéroes, esta no es de superhéroes, es como de ciencia ficción, ¿no? Es como una de estas sagas intergalácticas, estas epopeyas del espacio. Pensarán, qué rollo me estás contando, pero de verdad que creo que hay que verlas como todas las pelis que traigo, que son pop, son muy populares, son muy de entretenimiento, ¿no? De cine de palomitas, como siempre comemos aquí, sí. Laura. De verdad que tienen un fondo, lo mainstream tiene siempre un fondo para pensar, que nos dice cosas sobre nosotros mismos. A mí me gusta porque yo no he visto estas películas y yo soy ese ejemplo de persona que tiene el prejuicio y que a priori no las vería, pero por eso me gusta que tú me cuentes por qué es interesante verlas. Pero vamos a empezar un poco por la historia que cuenta. ¿Qué cuenta esta película, esta saga? La historia es muy enrevesada. Siempre en estas películas de ciencia ficción fantasía es muy enrevesada, pero te voy a dar ahí como un esqueletito, unos mimbres. Esto va de... El protagonista se llama Chris Pratt, ¿no? Es el actor Chris Pratt. El personaje es Quill. Es raptado cuando es un niño por unos piratas intergalácticos de la Tierra. Entonces él no conoce realmente sus orígenes. Lo único que le ata a sus orígenes es una cinta de cassette con un Walkman, y la cinta de cassette tiene grandes éxitos de los 80. Esto es un descubrimiento cinematográfico que luego ya hablaremos porque es, claro, es una maravilla, ¿no? Todos esos paisajes extrañísimos de planetas, de naves ultra tecnológicos y de fondo pues Hook on a Feeling y otras canciones de los 80. Pues este niño es raptado y, como suele pasar en estas pelis, hay un grupo de malos que luego no son tan malos y de buenos que tienen que juntarse porque no tienen más remedio, que luchan por la posesión de un objeto de poder. En principio la motivación es el dinero, pero luego ya la motivación se va haciendo un poco más compleja. Creo, por cierto, que cada minuto costaba $20.000. Claro. Es cuando, además, no estaba el tema de la inteligencia artificial y sentías un poco esos decorados que costaban una pasta y bien hechos, ¿no? Y con como se hacían las pelis antes, que tenía su encanto.
Una peli que hemos traído aquí, que es Mad Max Fury Road, está en gran parte hecha de manera analógica, que la ves y no te lo crees. Hay reportajes de aquellos años de Wired explicando cómo demonios hizo George Miller semejante disparate. Y esto que dices de los $20,000 por minuto, o sea, Chris Pratt era como su primer papel muy muy importante y estaba muy inseguro y como con mucha tensión, y James Gunn, el director, le dijo que espabilase, que ahí, claro, el reloj eran dólares que iban cayendo por el sumidero. En esta peli, de hecho, el director es James Gunn, como en el resto, pero también hay una mujer, una guionista llamada Nicole Perlman. ¿Qué me puedes contar de esos personajes que te llama la atención? Y bueno, y de esa tribu, ¿no?, que conforman, al fin y al cabo. Pues los personajes son maravillosos. Es de verdad una peli muy... Todo lo que tiene en común nuestro pequeño cine verano, Laura, lo que he intentado que sea el hilo conductor, es traer películas que se puedan ver en diferentes niveles, como hablábamos con Barbie. Que los niños y las niñas vean una película de aventuras tierna y divertida con personajes que les parecen entrañables y les hacen gracia o les sorprenden, y que los adultos pues veamos otra cosa. Hay otro tropo de las películas de aventuras y ciencia ficción que está desde El Señor de los Anillos hasta Ocean's 11, que es el grupo, ¿no?, el party, el grupo de gente muy distinta con un objetivo común que están obligados a entenderse y que cada uno tiene una actividad, o sea, como una habilidad distinta y un cometido diferente, y a veces pues también unas motivaciones diferentes. El protagonista es este muchacho terrestre, que es el más normalito de todos, y a partir de ahí no hay norma ninguna. Hay un mapache muy gracioso, muy malhumorado, que es medio cyborg, y luego vemos que es cyborg porque ha sido como víctima de experimentación en un laboratorio, que es un asunto bastante serio, ¿no? Sí. Claro, los críos ven pues este mapache que tiene como unos enchufes extraños en la espalda, y luego se te explica por qué tiene esos enchufes en la espalda y cuál es su historia anterior traumática. También todos los personajes comparten como una herida, les une como una herida. Está Drax, que es también otro tropo de la comedia, que es como su corpachón de forzudo que da muchísimo miedo, no coincide pues con un carácter muy educado, muy tierno, que es como un caballerete. Groot, que es un árbol con la voz de Vin Diesel, que solo dice la palabra Groot. Esto lo hemos visto más veces, esto les encanta a los niños también. Sí. Lo hemos visto con Hodor del Juego de Tronos, que solo decía Hodor en diferentes tonos. Lo hemos visto con los Minions también, con ese lenguaje de los Minions tan... A mí me encanta cuando solo a través de una palabra o un lenguaje inventado pues sostienes la escena, ¿verdad? Porque tienen entonación, que es lo que le pasa a Groot. Y todos estos personajes lo que comparten es ese lenguaje inventado, protolenguaje de la infancia. Les oímos cuando oímos a los niños, a los Minions, es como tus sobrinitos o tus hijos cuando están haciendo esfuerzos por hablar, pero de manera pues como expresándose mucho pero no llegando a hablar correctamente, y es tiernísimo y es precioso. Es el lenguaje universal de la infancia. Sí. Hay el personaje interpretado por Zoe Saldaña es Gamora, que en principio es mala y luego es buena. Tiene una hermanastra que en principio es mala y luego es buena. Todos hacen como ahí un viaje de lo bueno a lo malo, y ella también es medio cyborg, ¿no? También tiene partes que son máquina. Todo el universo de los Guardianes de la Galaxia está dentro de lo poshumano y lo queer. Todo es medio planta, medio persona, medio animal, medio persona, medio máquina, medio persona. Entonces, claro, son personajes muy híbridos y muy distintos entre sí, muy interesantes. Y que se unen, ¿no? Esto de la familia elegida, la tribu. Eso es. Cada uno, bueno, pues este chico... me gusta mucho el uso de las canciones nostálgicas, de las canciones clásicas de los 80. Te decía en un principio que me parece un truco cinematográfico maravilloso, porque te da a ti una sensación de nostalgia del tiempo perdido, de la música que escuchabas a lo mejor en el coche de tus padres, trasladada a este universo disparatado, perdido en la galaxia, pero te genera una empatía con este personaje que no sabe dónde viene, que no pertenece a ningún sitio, que es el único además en este
en esta mezcla de cuerpos y de especies es el único completamente humano, ¿no? Su humanidad normativa es tan extraña ahí. Entonces te genera una empatía con él, las canciones que escuchas, que a veces son en escenas de acción, y ellos, también las malas, que son Nebula y Gamora, rechazan a un padre, Thanos, que es el malo malísimo en un momento dado, y se unen a los buenos, y toda esa amalgama, toda esa pandilla, pues acaba siendo una pandilla de amigos y amigas que en los lugares en los que pertenecían pues no eran buenos lugares. A uno le habían raptado unos piratas espaciales, imagínate si no necesita colegas, ¿no? para sobrevivir. Y el mapache es como el protagonista de la tercera entrega de la saga, que te decía que viene de un laboratorio en el que se hacen experimentos para mejorar las especies, con una idea eugenésica. Hay un Mad Doctor, que es otra lugar común del cine de fantasía, ¿no? Un doctor loco que pretende la eugenesia total, la perfección, y lo que hace es crear monstruos y hacer sufrir mucho a los animalitos. Él ya había tenido su propia familia elegida de amigos, y esa familia pues había quedado destruida, y de ahí viene su herida, y busca otra. Es curioso porque ahora se habla mucho de experimentación animal, lo hemos visto, ¿no? Con varios casos que además se han llevado a juicio, pero en esos años era rarísimo. Era un tema bastante oculto, o sea que se anticiparon a contarlo y a poner el foco del sufrimiento animal. Sí, es que además a través de las fábulas ha pasado siempre. El cine de fantasía y ciencia ficción, y de terror también, no deja de ser una manera de fabular que está muy lejos de la realidad, y que por lo tanto nos permite subirle el volumen a las situaciones y a los personajes para verlo todo mucho más destacado, y que nos resulte como mucho más fácil de comprender. En esas escenas del laboratorio que hay afectos, hay fiesta, hay dolor, creo que ahí es muy fácil entender, empatizar con lo que puede ser un laboratorio del mundo real. Al menos te hace pensarlo, te llevan ahí esas imágenes. ¿Y crees que también enseña a niños, pero también a adultos, el tema de que no somos todos iguales y no pasa nada, que podemos cambiar y nuestras vidas pueden cambiar, pues y transitar por diferentes caminos, ¿no? No hay nada escrito, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a los cambios a veces. Y no hay que tenerle miedo a la diferencia. Es muy lindo ver estos, solamente por la diferencia de tamaños tan loca. Uno es un señor forzudo, otro es un árbol que en un momento dado muere y revive como hacen las plantas. Entonces, otro es un bichito, un animalito, otra es una tía guapísima completamente pintada de verde. Que los héroes no sean perfectamente o canónicamente bellos es algo lindo de ver. También lo hablamos en Fury Road. Y que además tengan vulnerabilidad. Todos comparten una gran vulnerabilidad. Nebula, que es esta hermanastra medio máquina, que dice que su padre, cada vez que se enfadaba con ella, le cambiaba una parte del cuerpo por una máquina, ¿no? Fíjate qué cosa tan horrorosa. Pero al final ella es, pues, una mujer llena de prótesis, completamente llena de prótesis, como lo estamos todos, no solo la gente que como yo lleva una prótesis muy visible, ¿no? Todos llevamos gafas, móviles, audífonos, un montón de nuestra memoria está extendida en nuestros teléfonos móviles, nuestra capacidad de comunicación también es una imagen como interesante que nos refleja mucho. Es un espejo que nos devuelve una imagen nuestra también. Oye, la peli funcionó inesperadamente bien, muy bien. Fue un súper éxito en taquilla. Y leía justo hace relativamente poco una entrevista a una actriz que le ofrecieron uno de los papeles y dijo que no. Literalmente, me lo ha apuntado, dice: ¿quién iba a ver una película sobre un árbol parlante y un mapache? Pero es curioso porque dice: no quería convertirme en la protagonista del primer fracaso de Marvel,
Y ahora le decían, entonces te arrepientes, y decía, no me arrepiento. Y me hace mucha gracia este discurso, ¿no? Fue Amanda Seyfried, esa Sí. mujer que rechazó el papel de Gamora. Se le hubiera pasado pipa, las cosas como son. Pero nos hubiera arrebatado a Zoe Saldaña, que es una Gamora mega sexy, mega guay. Se lo perdió Amanda Seyfried porque es una trilogía chula, pero además es una película histórica. Nos ha dicho Berto, nuestro becario aquí, que fue la primera vez que en una película de la saga Marvel se lanzó The F-Bomb, o sea, la palabra fuck, joder, se dijo en una película de la saga Marvel, que esto no había pasado nunca y sucedió en Guardianes de la Galaxia, que tiene un puntito ahí de humor. Y también es la primera vez que aparecen las piedras del infinito, que es este objeto de poder que persiguen diferentes personajes del universo Marvel. Es aquí James Gunn donde las introduce. ¿Por qué crees que hay prejuicio con este tipo de cine? Scorsese dijo en una ocasión, dice, me parecen más parques temáticos que cine. ¿Qué le respondemos? Algunas lo son, quizá algunas lo son, pero mira, tiene una cosa Scorsese, tesoro, cariño mío, el cine, el arte en general, que es que alguien crea y crea un porcentaje, el resto lo pones tú. Quizá James Gunn me escucha hablar de todo lo que yo estoy volcando en Guardianes de la Galaxia y me dice, ¿a dónde va usted? Yo quería hacer un taquillazo para adolescentes, no me comas la oreja. Pero bueno, yo he puesto, y tú has puesto, y Berto el becario ha puesto, y probablemente mucha gente que haya visto Guardianes de la Galaxia ha puesto el resto del porcentaje de creatividad en esa película, y hemos volcado ahí nuestras propias fantasías y nuestra propia interpretación, que es una cosa muy bonita. Por eso David Lynch, nada sospechoso de hacer parques temáticos, jamás explicaba sus películas, porque decía, ¿qué ves tú en Carretera Perdida? Regreso a un mundo perdido que nunca fue, porque la fantasía... Pues eso es, corazón, eso es, yeah. Eso es. Y oye, ¿crees que hay un poco de fatiga de superhéroes? Lo digo por el universo Marvel en general. Quizá ahora nos estamos desconectando un poquito de ese mundo. A mí no me interesa tanto, ¿eh? El universo Marvel no me interesa tanto, me parecen bastante repetitivas todas las pelis, pero tiene mucho mérito que una trilogía como Guardianes de la Galaxia, que además es coral, porque no hay un héroe, sino que es como muchos personajes, haya destacado para alguien como yo, que no me gusta el universo Marvel y que no me encantan los superhéroes. Pero bueno, esta estilización de una sola historia hasta el infinito y más allá y llevártela muy lejos, a veces genera horrores y delirios, y otras veces pues se consiguen cosas muy bonitas, pero ya te tienes que inventar algo nuevo. Sí. Cada vez que viene Chris Pratt, por cierto, le preguntan, ¿habrá nueva entrega de Guardianes de la Galaxia? Están todos siempre fritos, ¿no? Porque la gente quiere más. Porque era muy graciosa, además, es muy graciosa. O sea, tiene momentos de auténtica carcajada y luego tiene referencias visuales. Esto también puede ser de cosecha mía, pero realmente creo que no. Quiero recordar que es en la última de la entrega. Hay unas naves espaciales que son organismos vivos, que se abren, no son nada tecnológicas, son como, las puertas son membranas, todo parece blando, orgánico, los pasillos parecen arterias, ¿no? Son como grandes animales. Y a mí, son como cuerpos. Y a mí me recordaba a la literatura de Octavia Butler. Octavia Butler, que era una escritora de ciencia ficción, una mujer negra de Pasadena, de origen humilde, hija de una limpiadora y de un limpiabotas, o sea, una trabajadora doméstica y de un limpiabotas, que cogía los trabajos menos cualificados para poder escribir por la noche, que tiene unos textos maravillosos justo sobre escribir mientras se está trabajando de trabajos no intelectuales o no creativos. Y que lees sus libros y dices, ostras, está todas las películas mainstream llenas de ideas que en los 80 o en los 90 tuvo Octavia Butler, ¿no? Y se ve ahí. Y a Octavia Butler explícitamente solamente creo que se la ha adaptado una vez en una peli sobre viajes del tiempo, en el tiempo y esclavitud, que vuelve como a los Estados Unidos de hace décadas. No se la ha adaptado mucho porque es muy difícil adaptarla, porque genera universos tan locos que es difícil adaptarla, pero chispazos de lo que ella se inventó están en estas pelis.
Qué bueno. Oye, me has convencido. Quiero ver Guardianes de la Galaxia, así que la vamos a proyectar en esta noche de Faro de Verano y en tu cine de verano. Adelante. Muchas gracias, Nerea. Gracias, Laura. Hasta la próxima semana.